Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:38. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Don Rafael Cavada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Hola Alberto, ¿cómo va todo allá? Patricia, en Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, usted no Bien, va a poder aquí, votar. bueno. No voy a poder votar. No. Así es. No alcanza para este tipo de cosas más complicadas y lleno de papeletas, así que no nos dejaron. No va a poder ser partícipe de esta fiesta democrática, pero Así me es. imagino que de todas maneras está muy atento a lo que vaya a ocurrir este fin de semana. Aquí hay que estar ahí pendientes. ¿Cuáles son las claves? Bueno, yo creo que hay como tres maneras en que uno puede considerar el análisis de un proceso electoral. En principio, con anterioridad uno puede más o menos pensar en cuál es la importancia histórica en lo formal, ¿no? O sea, formalmente qué tan importante es. Y en este caso es formalmente muy importante porque no solo es la primera vez que se hace una convención constituyente para hacer una constitución en Chile, sino que es la primera constitución en el mundo con reglas paritarias y una de las pocas con inserción de pueblos originarios. Entonces tiene récords que son importantes. Ahora, este discurso de que es la elección más importante en 30 años, la verdad, en lo formal es la más importante en 200 años, porque es la única vez que se estaría construyendo una constitución en estas condiciones y eso es muy importante. Ahora, desde el punto de vista de lo sociológico propiamente tal, la verdad es que no. La elección más importante fue efectivamente la del plebiscito anterior. Fue la más importante después del anterior plebiscito porque canalizó un proceso de disrupción social, lo canalizó hacia la institucionalidad, guste o no guste, esa es la condición, la situación, y además ordenó el mundo en el marco de esa discusión y abrió la oportunidad de generar esta condición histórica de tener una constitución bajo un nuevo sistema de reglas de decisión. Entonces, y además, evidentemente, inauguró un nuevo ciclo político. O sea, dio término al ciclo convulso y complejo de decadencia del orden anterior y de alguna manera nos dijo, están obligados ahora a inventar algo. O sea, ahora ya no tenemos excusa como país, como ciudadanos para decir, ahora tenemos que hacerlo. O sea, no hay alternativa. Y la tercera, el otro factor es analizar el clima. Y el clima es un clima muy raro, yo creo que es un clima muy confuso. O sea, el clima no dice nada ni de lo primero que dije ni de lo segundo. Es un clima extrañísimo porque de alguna manera es un momento, estamos en un momento más bien destituyente. O sea, la gente todavía está echando por la basura cosas, las AFP, Piñera, cosas así. Pero resulta que no, entonces, y se les dice, bueno, pero hay que entrar en el momento constituyente, hay que construir, hay que poner los cimientos. Y cuesta hacer las dos cosas, pues destituir y constituir al mismo tiempo son ejercicios obviamente antagónicos, entonces se hace complicado. Yo creo que lo que hay que estar atento fundamentalmente es en ciertas situaciones, o sea, más bien emblemáticamente lo que va a ocurrir, además que va a ocurrir sí o sí, si hay ciertas situaciones que en las elecciones del domingo van a empezar a perfilarse. Una, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la Convención Constituyente, además, es si todos van a estar atentos a si Pamela Giles logra darle votos a su marido. Ya. Esto es la gobernación de la región metropolitana. Claro, porque si eso llega a ocurrir con intensidad a 15, 20 puntos, marca un punto de inflexión para el sistema político en términos de que ese rival hay que ponerle mucha atención. Si no logra darle, bueno, entonces una candidata que está marcando bien, pero todavía no demuestra superpoderes en el fondo. El mismo análisis, perdón Alberto, se puede hacer con que pueda ocurrir en Las Condes, si acaso Joaquín Lavín puede traspasarle los votos o el apoyo a su candidata versus Gonzalo de la Carrera, que es el otro.
Sí, yo creo que no, ¿ah? Yo creo que lo normal que ocurre en Las Condes y Vitacura es que las comunas del rechazo se parapeten en el rechazo y ganen fácilmente los alcaldes republicanos. A mí me da la impresión de que los republicanos van a tener su pequeña fiesta circunscrita. En el Principado. En el Principado. De Vitacondeche. Exactamente. Entonces, yo creo que la tesis de Hermógenes Pérez de Arce de declarar una relativa independencia de las comunas va a funcionar de alguna manera. Entonces, yo creo que eso le va a ser difícil a Lavín y le va a poner un problema a Lavín, que viene ya con algunos problemas todavía en calidad de problemas sordos, esos problemas que todavía no aparecen con toda estridencia, pero que están presentes. Ahora, y en la convención yo creo que la clave, la gran pregunta es el 33%. O sea, ese es el gran tema, el 33% para la derecha. Porque, si bien es cierto que que la concertación muchas veces se alió con la derecha, hoy día hay muchos nombres, bastante a la izquierda incluso, que van por los partidos de la concertación. Por tanto, no va a ser fácil alinear a todo ese grupo en una posición común, en absoluto, y además los que van por allí y que tienen mucha votación propia no le deben nada a esos partidos en la práctica. Más bien al contrario muchas veces. Entonces, no va a ser tan fácil ir a conquistar votos de centro izquierda como fue muchas veces para poder aliarse a la derecha, y viceversa, como se ha visto en el tema de los 10% de la AFP. No parece tan improbable que siempre hayan 4, 5, 6 descolgados de la derecha que puedan estar transitando a votar con la centroizquierda en momentos emblemáticos. No sé, en palabras como artículo 1, Chile es una república plurinacional, ¿no? Por ejemplo. O sea, cosas así es posible que ocurra, que haya ciertos grupos que estén disponibles para dar esos saltos, y sobre todo con aquellos textos que tengan más que ver con derechos sociales, el derecho al agua y toda clase de cosas que tienen una importancia práctica cotidiana en Chile. Yo creo que ahí va a estar la clave, y obviamente hay ciertas cosas como cómo le va a Marcela Cubillos, qué tan bien le va, porque le va a ir bien obviamente, pero qué tan bien le va, cuánto el famoso distrito 10, cómo sale el distrito 10, quiénes se eligen. Luis Mesina, por ejemplo, que es del Noma AFP, es un nombre importante a poner atención, porque significa el tránsito desde un movimiento social que era muy refractario a la política más partidista, a la política electoral, puesto allí en una candidatura. Entonces hay que mirar ese tipo de procesos, pero eso ya es más ingeniería de detalle. Ahora, ¿cómo ves la participación? Yo he escuchado de todo. Básicamente que el empuje se ha ido perdiendo, lo cual es con natural a encontrarle un cauce a las pulsiones, digamos, que tuvimos post 18 de octubre. Pero la gran apuesta hoy parece ser si los jóvenes van a mantener parte, aunque sea de aquel entusiasmo que mostraron para el plebiscito. A ver, yo tengo la impresión de que sería natural de que la votación no sea equivalente a la última. Yo creo que es normal que sea menor. Es cierto que hay una activación fuerte del sistema porque hay muchas candidaturas, esas muchas candidaturas generan una natural penetración, pero esas cosas pasan mucho en la sociedad. O sea, hoy día en el mundo, no solo en Chile, la cantidad de escritores se aproxima a gran velocidad a la cantidad de lectores. Así que en algún momento puede ser que haya más escritores que lectores, ¿no? Que sería una cosa sorprendente e inaudita, pero posible. En este caso yo creo que efectivamente la votación va a ser más bien inferior a la del plebiscito anterior, porque el plebiscito anterior tuvo un componente épico, se transformó en una disputa con un significado claro, contundente, rotundo, las cosas que son duales, como es el disco pare. El disco pare se actualiza un elemento, pero hay dos elementos implícitos, el pare y siga.
tienen significados absolutos, y esos significados absolutos son muy convenientes para la mente humana. En este caso tenemos significados que son mucho más matizados, hay que elegir un nombre aquí, otro nombre allá, otro nombre allá. Obviamente no me van a gustar los mismos de los mismos lugares, por tanto tengo que empezar a articular una especie de respuesta respecto a esto, y la Convención Constituyente no queda sola, sino que queda en una curatoría, en una selección múltiple que va a tener que hacer la persona que va a votar. Entonces se hace más difícil. Creo que es menos sexy, menos erótico, menos interesante en ese sentido. Es mucho más interesante el plebiscito de salida probablemente. O sea, cuando termine el asunto y la Constitución diga cosas más terribles, menos terribles, digamos, el plebiscito de salida va a tener un significado fuerte. Yo creo que va a ser menos, esa es mi conjetura, es solo una hipótesis, no he hecho mediciones de eso, estoy haciendo una encuesta, pero con fines más bien para lo posterior, y la verdad es que me da la impresión de que debiera ser menos, pero no tanto menos que en las anteriores elecciones. O sea, no creo que sea menos que en la presidencial, por ejemplo. Entonces va a estar en un margen que no es muy grande tampoco, un margen de 2 o 3 puntos de movimiento respecto a la vez anterior. Sí. Ahora, usualmente cuando son las elecciones municipales se tiende a sacar conclusiones mirando esos resultados como una suerte de predictor de lo que se puede generar después en las siguientes elecciones, principalmente en las presidenciales. ¿Crees que esta vez también tenemos que mirarlo así? ¿Qué proyección se puede hacer sobre esas elecciones que un poco han quedado en segundo plano a raíz de que está toda la atención más puesta en la de constituyentes y también los gobernadores, que son algo más, es algo inédito? Sí, yo tengo la impresión de que ese ejercicio ya no va a ser útil. O sea, creo que las municipales van a dejar de tener la importancia, no sé si para siempre, pero básicamente en este momento donde hay 2 elecciones inéditas que las rodean, donde hay nombres más importantes dando vuelta en el sistema en esas 2 elecciones, la de la Convención Constituyente y la de gobernadores, me parece que la elección de municipal queda en un segundo plano y no va a servir como... Porque además ese ejercicio era un ejercicio que tenía mucho que ver con la capacidad de entender cómo estaban las máquinas de los partidos. Y hoy día las máquinas de los partidos nos damos cuenta que no son una variable relevante. Entonces en ese escenario se ve bastante difícil. Yo creo que en ese sentido sí es importante apuntar el hecho de que la elección de 2 días es también una situación tan inédita que podría implicar alguna modificación de cualquiera de estas realidades. Y me refiero fundamentalmente a algo que pueda pasar el sábado. O sea, por definición, dado que hay 2 días de elección, el sábado se transforma en una apertura ritual. O sea, hay un día en que pueden pasar cosas que pueden ser borradas o matizadas el domingo. Digámoslo así, es posible calentar el clásico, ¿no? O sea, este es un buen momento para los Johnny Herrera, los Paredes, qué sé yo, de calentar el clásico. Entonces es posible que de repente pase algo el sábado, ¿ya? O pocos días antes, pero fundamentalmente el sábado, que cambie esa... que intente cambiar lo que vaya a pasar el sábado y domingo en la elección, no tanto por el nombre que vaya a salir, sino fundamentalmente por la energía del conflicto que está latente en el fondo. ¿Pero te refieres así puntualmente a qué? ¿Qué tipo de situaciones se O sea, por ejemplo, lo que pasa es que podría ocurrir, es algo que los actores intentan no hacer porque podrían quedar impugnados con demandas ante el Tricel y cosas por el estilo, pero podría ser que algún partido o algún candidato o algún no candidato que haga algún gesto, alguna clase de imprecación, alguna autoridad o a quien sea, el día sábado, ¿ya? Y en ese gesto se marca una conflictividad nueva que con el rito de fondo de la elección tiene una intensidad mayor. No es lo mismo decirlo el viernes que decirlo el sábado, porque no es lo mismo gritar afuera de la iglesia que decirlo dentro de la misa. Qué buena comparación. Entonces, claro, puede ocurrir que en una política tan performática como estamos, a más de alguien se le ocurra una brillante idea
Y es probable que la mayor parte de las brillantes ideas no sean brillantes ideas, solo la persona crea que son brillantes ideas, Claro. pero de repente hay alguna que sí lo es. Y permite entonces generar un efecto político de rebote importante. Sí, sí, sí. Ahora, a mí me sigue gustando la teoría inicial, digamos, de las que tú exponías. Vamos a ver cuántos de estos, en esta elección, aparte de quiénes van a ser los constituyentes, aparte de si la derecha va a obtener o no un 30% que le dé per se un poder de veto, es el traspaso de los votos a candidaturas como el de Maltés, el que una de las cosas más sui generis y también, digámoslo, una de las voces de alerta. Si al final del día, yo creo que no me equivoco mucho si digo que eso es nepotismo puro y duro, ¿no? ¿O ha ocupado algún cargo el señor Maltés antes? No, él llega en calidad de prolongación, Ya, política apéndice. de Pamela Giles, claro, y es muy explícito. De hecho, el discurso político es idéntico, no es parecido, es idéntico. O sea, si uno lee las cosas escritas, siempre ayudan mucho para... Yo me leí una entrevista que le habían hecho hace un tiempo en un diario a Maltés y era idéntica. O sea, de hecho, si a mí tal vez lo dijo en una entrevista grabada y tal vez efectivamente lo dijo palabra por palabra, pero si se lo mandaron a pedir por escrito, estoy claro que eso lo escribió Pamela Giles, digamos, no lo escribió él. Entonces, es una propuesta, yo creo que en ese sentido bastante anexa en calidad efectivamente de apéndice, y esos son fenómenos importantes. Ahora, yo creo que también lo que pasó la semana pasada cuando aparecen los resultados de que Julio César Rodríguez está a 2 puntos de Pamela Giles revela una cosa que no es menor, y es que el fenómeno no es Pamela Giles, el fenómeno es la caída del sistema político, supone la búsqueda de liderazgos allí donde hay gente que sea conocida, y dentro de eso entonces las figuras televisivas, no tengo ninguna duda de que si Rafael Cavada fuera presentado por alguien como un nombre posible, marcaría, ¿ya?, con una linda foto arriba de un tanque votando a Saddam Hussein. No tengo ninguna duda que podría efectivamente ser un nombre relevante en la escena, porque efectivamente la televisión empieza a reemplazar. La televisión es parte del espacio público, la política es parte del espacio público. Si la política se daña, naturalmente otras esferas del espacio público, la televisión principalmente, crece en relevancia, no como industria, las industrias están quebrados, pero en relevancia. Claro. Entonces eso es lo que resulta interesante de este proceso. Entonces uno dice, Julio César Rodríguez ni siquiera ha dicho a mí me interesa. O sea, Pamela Giles dijo yo voy de candidata, y él no ha dicho nada y tiene 2 puntos menos nomás. Imagínense si dice que va. O sea, entonces hay nombres que por su penetración nacional, por su conocimiento y por su compromiso con temáticas más bien sociales son relevantes para la gente y simbolizan una respuesta política a la crisis. Y eso está ocurriendo fuera del sistema político, y ese es el gran problema para el sistema político. Yo veía las evaluaciones de los rectores, por ejemplo, que sacó la Academ, y las evaluaciones de los rectores son muy altas, y el rector de la Universidad de Chile, por ser rector de la Universidad de Chile, probablemente altísima. Carlos Peña lleva años en el sistema y saca muchísimo menos en conocimiento y en aprobación que Ennio Vivaldi. Entonces uno ve allí que todavía hay ciertos espacios que tienen capacidad de vertebración, y esos espacios empiezan a ser posibles actores en este momento. Muy bien. Habrá que ver qué pasa con esos posibles actores. El domingo vamos a estar en contacto. Debo tomar esas palabras como una posibilidad, una apertura, una posibilidad de Rafael Cavada en el ciclo político que viene. No. Yo te voy a recordar que a mí personalmente, Beatriz Sánchez me dijo claramente 2 veces que no iba a ser candidata presidencial. Pero yo no soy Beatriz Sánchez. No, eso es bien evidente, pero solo te digo que guardo una pequeña suspicacia siempre en mi corazón para poder... pero lo tuyo es una postura filosófica generalizada, ¿no es? Claro. No tiene nombre y Sí, apellido. por supuesto. Bien. No, Bien, entonces juguemos. El domingo, eso de las 6 de la tarde, va a estar en programa especial. Sí, Alberto Mayol. Exactamente. Escuchando Muy su bien. análisis.
En la cosa nostra Así es. 2.0. Alberto, un gustazo, compadre. Hablamos el domingo entonces. Muchas gracias. Que estés muy bien. abrazo. Muy bien. Disfrute el día. Chao, chao, Pati. Chao, Rafa. Chau, Hasta chau. luego.